Lo que se ha extraído se tritura, se lava, se tuesta y se muele. A la harina resultante se le llama pilascude. A la plata que se obtiene por la acción del horno se le llama sudor. La impureza que el horno produce en cualquier mena se llama escoria, que en el caso del oro se machaca y se funde de nuevo. Los crisoles se hacen de tasconio, que es una tierra blanca semejante a la arcilla, pues ninguna otra tierra resiste el fuego avivado por una corriente de aire ni la materia ardiente. Calañas es un municipio eminentemente minero, cuyos recursos geológicos se explotaron desde tiempos inmemoriales, mucho antes incluso que los romanos. Se encuentra en el centro geográfico de la provincia de Huelva, uno de sus más extensos municipios, flanqueado por los impresionantes cerros de El Peñasco y El Morante, desde cuya cima puede admirarse un paisaje inigualable. Las rocas del propio Morante sirvieron de emplazamiento a una de estas explotaciones de la que se extraía con abundancia el manganeso que surtía las acerías de toda Europa. Entre los enclaves calañeses con más rico patrimonio histórico, cultural y minero, destaca Sotiel Coronada. El verdadero elemento diferenciador de Sotiel Coronada es su patrimonio minero. Este patrimonio es el resultado de una historia de casi 5 milenios. El inicio de la minería en Sotiel se remonta al periodo calcolítico, cuando el periodo de la piedra pulida es sustituido por la primera edad de los metales, en la que ya empieza a fundirse el cobre de Sotiel. Evidencia de esta minería son los numerosos martillos de roca que se han encontrado en los alrededores de esta localidad. Desde entonces no han faltado las labores mineras en Sotiel Coronada. Pasando por los periodos tartésicos y romanos y culminando en la minería reciente de las explotaciones portuguesa e inglesa. Toda esta actividad ha ido dejando numerosos elementos patrimoniales que hoy pueden visitarse en una ruta turística con un recorrido de 6 kilómetros. La ruta comienza en el pabellón de los antiguos talleres, edificio con vocación de convertirse en breve en el Museo Minero de Sotiel. Frente a estos talleres, el camino comienza entre pinares y va ascendiendo entre antiguos pozos de ventilación para llegar a un antiguo polvorín construido en el interior de una antigua galería de época portuguesa. Continuando el ascenso, se llega a la corta a cielo abierto que corona esta localidad. La Corta de Fraguas Viejas. En ella puede observarse la disposición geológica de los materiales sulfurosos que constituyen su principal riqueza minera. Para entender el origen de estos yacimientos, hay que remontarse al período devónico, hace unos 400 millones de años. En ese momento, en el que las placas tectónicas estaban chocando para convertirse en un único continente llamado Pangea, la provincia de Huelva se encontraba sumergida en un estrecho mar lleno de volcanes. Los fondos de ese mar recibían los flujos de aguas calientes procedentes del magma del interior de la Tierra. Y esos flujos venían cargados de metales que precipitaban al entrar en contacto con las aguas frías del fondo marino, dando lugar a los extensos yacimientos de hierro y cobre de la franja de yacimientos metálicos mayor del mundo.
Desde la cima de esta corta se divisa el núcleo urbano de Sotiel Coronada. Esta localidad fue fundada por la portuguesa Compañía Mineira de Sotiel Coronada, cuando unos financieros portugueses lograron unificar varias pequeñas explotaciones familiares en 1883. Si la minería de estos periodos recientes confiere una riqueza patrimonial a Sotiel, es la minería romana la que ofrece las mejores y más numerosas muestras y le confiere una verdadera singularidad. Son numerosos los indicios, galerías y pozos construidos por los mineros romanos, a los que los mineros más modernos llamaban anchurones. Fue precisamente en esos anchurones romanos donde aparecieron los elementos patrimoniales más ricos de este lugar, de los que lamentablemente fuimos desposeídos al ser expoliado en los albores del siglo XX. Cerca de la Corta de Fraguas Viejas y justo en el camino que discurre hacia la cresta de Cerro Sotiel, se encuentra una de estas galerías a la que se puede acceder fácilmente. En este caso, se conservan incluso los pequeños nichos excavados en la pared para depositar las lucernas de barro que iluminaban las labores mientras los mineros trabajaban. El tercer procedimiento superaría los trabajos de los gigantes. Por medio de galerías, que lleva mucho tiempo hacerlas, se perforan los montes a la luz de las lucernas. Estas son las medidas de los turnos de trabajo, y durante muchos meses no se atisba la finalización de esta fase. A este tipo de explotación lo llamaban arrugias, y de repente se forman grietas que provocan derrumbes aplastando a los obreros. En los dos procedimientos aparecen a menudo rocas duras. Las quiebran con fuego y vinagre, pero la mayoría de las veces, como está lleno de vapor y humo las galerías, las rompen mediante martillos con 150 libras de hierro y las sacan a hombros día y noche, pasándolas de unos a otros a través de las tinieblas. Solo los últimos ven la luz del día. Alcanzada la cima, al bajar del monte hacia su vertiente sur, puede accederse a otra de estas galerías conservadas en perfecto estado. En este caso, de mayor altura y profundidad, donde accederemos haciendo uso de calzado de goma, ya que su base se encuentra encharcada de agua. En la entrada de esta galería existía una fundición, como evidencian los extensos escoriales romanos que se conservan intactos. Volviendo a subir desde este valle, alcanzaremos el camino que discurre por la cima, donde pasaremos entre las chimeneas de ventilación que extraían el aire de las galerías por el efecto Venturi que el viento hacía sobre ellas. Estas chimeneas son un claro ejemplo del ingenio de los antiguos mineros, a la hora de emplear principios de la física cuando no se disponían de otros recursos mecánicos más costosos. Paseando por ese camino se desciende de nuevo a Sotiel para emprender una nueva rama de esa ruta. Prácticamente en el mismo punto de salida, en el arcén de la carretera, se encuentra una cruz de hierro que servía para que los mineros se encomendasen a los cielos antes de acceder al interior de la contramina. Justo tras esta cruz está el camino de descenso para acceder a las obras mineras principales de época portuguesa e inglesa. El Socavón 200. Precisamente por este socavón sacaron el 5 de marzo de 1895 los cuerpos de los 22 mineros que fallecieron en un grave incendio, que resultó el accidente más grave de la minería metálica en España. Esta antigua entrada a la mina se localiza en el cauce del arroyo de la Coronada, justo al lado de un hermoso paraje con una cascada de aguas rojas. Para llegar al siguiente punto de la ruta minera, habremos de bajar por la carretera hasta el Merendero y transitar 1 kilómetro por el Camino de las Viñas, que discurre hacia el norte en paralelo al curso del Odiel. En el paraje conocido como el Barranco del Turnio podemos visitar labores mineras históricas destinadas a la concentración del cobre.
Estas labores se llevaban a cabo en la época portuguesa mediante el método de calcinación, mejor conocidos como las teleras, que dieron lugar a los famosos humos de Coronada. La afección de estos humos a la salud de los mineros y a la economía agrícola y ganadera de la comarca dio lugar a una marcha de protesta hacia Calañas desde Sotiel y Los Silos. Esta puede considerarse como la primera marcha ecologista de la historia de Europa. Entonces estas labores fueron sustituidas por un método más lento, pero menos agresivo para la salud y el medio ambiente, la cementación natural. Este método, desarrollado en su mayor extensión en la época inglesa, consistía en la acumulación de las piritas de baja ley para ser regadas con aguas ácidas. En este caso, el agua extraía el cobre de las piritas para llevarlo en disolución hasta que hacían circular el agua por una red de estrechos canales donde se situaba la chatarra de hierro, a la que el cobre quedaba adherido. Estas labores se conocían como canaleos y se conservan en un estado excepcional también en este paraje, conviviendo con las teleras. La vuelta hacia Sotiel puede realizarse por el mismo camino o por la orilla contraria si logramos cruzar el río en las épocas de menor caudal. En cualquier caso, el punto de destino serán las ermitas. Sin duda, es la ermita de Nuestra Señora de España el elemento patrimonial más controvertido del lugar. Esa pequeña ermita es el lugar donde cuenta la leyenda que está enterrado el último rey visigodo, Don Rodrigo. Según la tradición, en el año 1340, un cazador llamado Juan Bautista Tagarete, acompañado de su hijo, descubre tras un zarzal una cueva con un Cristo y una Virgen en su interior. Cuando se reconstruyó la ermita tras el hallazgo de Tagarete y su hijo, apareció una losa que rezaba: «Aquí yace Rodrigo, rey de los godos», lo que planteó una ruptura frente a la historia aceptada que daba por hecho que Don Rodrigo, el último rey godo, murió en la batalla de Guadalete, aunque su cuerpo nunca fuera encontrado. A pesar del arraigo del culto a la Virgen de España, quien suscita una verdadera devoción entre los calañeses es la Virgen de Coronada. La ermita de Nuestra Señora de Coronada se sitúa justo enfrente y al otro lado de la carretera nacional. Realmente, la leyenda del hallazgo de Nuestra Señora es muy parecida a la de la Virgen de España, aunque ocurrió casi 200 años más tarde, en 1520. En esta ocasión, el pastor Pedro Márquez se refugió de un fuerte temporal cuando se le apareció Nuestra Señora y le reveló el lugar donde se ocultaba la pequeña imagen, la cual encontró bajo una losa calmándose la tempestad en ese justo momento. El pastor hizo público su descubrimiento y el pueblo contribuyó a que se construyera el santuario. Aunque esta antigua ermita ha sufrido varias reformas, continúa manteniendo el bello aspecto rústico que le confiere su entorno porticado. Uno de los elementos patrimoniales más singulares de esta ermita es el reloj de sol situado en el vértice sureste de su fachada, construido en la característica pizarra negra de esta localidad, siendo uno de los pocos relojes solares que aún se conservan en nuestra provincia. No es extraño que el culto a dos advocaciones en el mismo lugar hizo necesaria la construcción de un puente que cruzara el Odiel para que accedieran a las mismas los fieles de los términos municipales situados más allá del mismo. El puente fue denominado en un principio Puente de la Coronada, aunque más recientemente fue rebautizado con una imagen de San Rafael. La obra se finalizó en 1775 de acuerdo con los planos diseñados en 1751 por Pedro de San Juan, por orden de su Majestad y señores de su Real y Supremo Consejo de Castilla. Actualmente su superficie se encuentra resquebrajada y desconchada, en evidente estado de deterioro. Sin embargo, sus pilares continúan siendo funcionales y resistiendo la fuerza de los caudales extremos. Al norte del puente se sitúa el Molino del Escamocho, también llamado Molino del Puente. Se trata de un edificio doble al que se dirigen las aguas por una gran presa, que se dispone oblicua al canal del Odiel. Posee dos salas de molienda dispuestas lateralmente y comunicadas a través de una puerta. La sala exterior, más cercana a la orilla, tiene planta cuadrada y está cubierta por una bóveda de cañón mal construida.
La segunda sala, más cercana al canal, es circular con una cubierta cupular. La edificación actual fue construida en el siglo XVIII sobre los restos de otro molino más antiguo. Durante la posguerra, su buen estado de conservación permitió su uso esporádico para moler de contrabando, hasta que el dique de encauzamiento fue volado parcialmente para vaciar la represa durante la búsqueda de la imagen de la Virgen de Coronada, que había sido arrojada al río Odiel por unos desaprensivos durante la Guerra Civil. Desde el mirador que se encuentra en la explanada que culmina la subida hacia la carretera, puede observarse una singular estampa del conjunto formado por puente y molino, constituyendo ambos una de las estampas más típicas y bellas de Sotiel, con el contraste de color que ofrecen las aguas verdes del Odiel. Audio Jungle. Esta conjunción de historia, arquitectura y patrimonio cultural e industrial hacen de Sotiel Coronada un lugar único para visitar. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.